Oigan, ¿ya? No, esperen. ¿Empiezo? Hola, nosotros somos el grupo número 4. Mi nombre es Nicolás López. Yo soy María Paula López. Yo soy Teresa Páez. Y yo soy Santiago Rubiano. Bueno, entonces en el video de hoy vamos a hablar como de las diferentes lecturas relacionadas con el ser, el habitar y el construir. Entonces creo que es importante como hacer, pues como resaltar que todas las lecturas se contradicen y tienen diferentes perspectivas sobre esos tres términos. Digamos, en una habla de que se construye para habitar, pero en otra habla de que se habita y que por ese hecho después se construye, y la otra habla como de arquitectura inhabitable, de construcciones inhabitables. Entonces siento que como que las lecturas se contradicen mucho y depende mucho de la perspectiva de quien, bueno, sí, depende mucho de la perspectiva de la persona. Sí, pues digamos, no sé, a mí como que me llamó mucho la atención la parte que hablan de toda la historia de la Biblia, de la escalera y la manera en que relacionan de cómo la escalera fue esa primera arquitectura o lo que dio inicio a la arquitectura. Creo que está muy relacionado a lo que hemos hablado en clase de la torre, de esa necesidad de querer buscar estar en el cielo, pero sin tocar la tierra. Entonces, como que la lectura, el simple hecho de que hablen de que ese intermedio no fue tan fácil de encontrar, como que me hace relacionar un poco con lo que siempre hemos hablado, de que en verdad nada ha sido tan fácil como uno cree. O sea, el simple hecho de mirar hacia la altura fue como un descubrimiento. Entonces, como que esa lectura al hablar de eso muestra como la necesidad de no tocar el piso hizo querer construir hacia arriba, o la necesidad de querer estar como en el limbo. O sea, es como la primera posición que ponen que como que esa necesidad de fue segunda, o sea, habitar se dio después de eso. A mí me parece muy interesante como esa lectura, que es cómo se empieza a dar todo, como a desarrollar todo después de que las personas como que tienen esa pequeña curiosidad de ver qué es lo que está pasando, y cómo empiezan a descubrir el mundo. Y siento que ese es como, o sea, para mí es como como tesis que más tiene sentido, de que la arquitectura se va después de que uno intenta reconocer el mundo y ver cómo, pues, cómo son las cosas. Y pues digamos en esto de la escalera, se dio porque la persona que estaba buscando esta línea que La era la sombra. sombra, empezó como a levantarse del suelo para poder ver qué era lo que estaba pasando y qué era lo que producía la sombra, producía estas líneas de horizonte. Y alrededor de eso se empezó a ver como todo lo que generaba una cultura hoy en día, que es como el juego, los sacrificios, el juego, la danza. Y no sé, es como muy interesante, como la curiosidad desata un montón de cosas. Sí, no sé, ahí también habla un poco como la manera en que relacionan la altura de los árboles con los pilares de la arquitectura. Yo también siento que esa es la que más tiene lógica con la manera en que construimos, como los árboles son el elemento de la tierra que crecen hacia el cielo, como que si miras hacia arriba es casi imposible encontrar el cielo y tiene como la misma idea de lo que es una columna, o sea, para el arquetipo de la columna sería un árbol. Entonces, como que esa parte también me pareció como chévere de ver, porque si realmente para la arquitectura tocó entender el mundo y conocerlo. Entonces, como que siento que eso es como una manera de entender el mundo diferente. Sí, siento que pues eso de que siempre al principio pues el ser humano quiso buscar como la relación del cielo, de la tierra con el cielo, que querían llegar como a la morada de los dioses y eso. Que había, pues hubo muchos intentos como para hacer eso, que la respuesta era como la metáfora de la torre, pero que en realidad nunca o sea, esa torre nunca pudo haber sido construida como por distintas razones técnicas. Em, entonces, pues siento que también tiene mucha validez ese argumento que dice que la construcción viene De la Biblia. después del habitar. Sí, porque la persona, porque la persona siempre es como, lo que habla esa lectura es que la persona es inherente al hecho de habitar, que siempre estamos habitando, que no construimos, o sea, que la arquitectura no construye para que los seres humanos habiten, sino que los seres humanos ya habitan, y para complementar eso, pues viene la construcción después. Y yo creo que ahí es donde entra como otra de las lecturas en las que eh, entran los espacios inhabitables y la arquitectura inhabitable. Y yo creo que ahí se confunden un poco las cosas. Y es porque
o cuál es el inicio de la arquitectura, porque si estamos haciendo monumentos, si estamos haciendo tumbas o haciendo cementerios, no son para que alguien los habite, sino que es para un ser inhabitante, que después como que no solamente es esa persona que no existe, o sea, hablan mucho de los lugares de que un lugar no puede ser inhabitado, porque en el momento en el que alguien sepa de él o entre a él, ya se convierte como en una casa o en un lugar. Pero a la vez hablan de que, no sé, es como un tema muy enredado. Y porque yo creo que eso también depende como de la perspectiva en lo que uno lo vea. O sea, si yo veo un lugar que para una persona puede ser inhabitable, como no sé, un monumento puede ser para alguien inhabitable, pero para mí puede ser un lugar habitable. Entonces como depende cómo la gente lo Y yo vea. creo que sí, o sea, ahí hablan mucho de eso, de cómo un monumento se puede convertir en algo habitable, como con la torre, que es una columna de Adolf Loos, que el man hizo un diseño de una torre gigante en forma de columna y entonces convirtió un monumento en un lugar habitable, pero a la vez era un lugar inhabitable. Sí. Es que yo creo que las tres cosas pueden pasar, o sea, yo creo que son como al tiempo prácticamente, o sea, es como el huevo y la gallina. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Yo siento que ahí es lo mismo, o sea, porque es algo que, o sea, eso podría ser un ciclo infinito de Como que están correlacionados. correlacionados. Dime. Relacionados. Pero yo creo que también, digamos, hablándolo como, no sé, más a fondo, como que uno puede habitar lugares inhabitables cuando usa la palabra. No sé si tú estás en una tumba y alguien te pregunta dónde estás y tú estás encima de una tumba y dices encima de la tumba, pues ya estás habitando el encima de una tumba. Como Entonces, lo como de que decía se está Pablo. generando como Es que por una eso, o sea, las personas siempre están encima. habitando. Es Pero como lo que sea Fabio con el yo estoy aquí, en Sí. donde estás, estaba en medio de dos mundos. Yo siento que es lo mismo, el ejemplo del marco en LCD, que qué pasa cuando estás en medio de la puerta, del afuera y del adentro. Yo siento que con el habitar y no habitar es lo mismo, es como ese punto de que yo estoy aquí, pero puede que ya no esté aquí, o sea, como el habitar va mucho en el yo, o sea, también como, no sé, o sea, sin que suene igual atrás, como ese punto medio que simplemente si yo estoy parada encima de mi carro es habitable en la cubierta, entonces es como raro, no sé. y también, o sea, siento que ahí entra mucho lo de, o sea, si algo es arquitectura o no, depende de si es habitable o no. Y si todo puede ser habitable, pero, o sea, si hay arquitectura, a lo que quiero llegar es que, digamos, hay un templo en la mitad de la nada, nadie lo conoce, pues como que nadie tiene conocimiento de él, solamente está ahí, nadie va. Eso, o sea, como que sigue siendo arquitectura, o sea, sigue siendo un Eso era espacio lo que estaba habitable o ya no es. que esas cosas como inhabitables se convierten tal vez en arte y entonces son solo cosas de pronto como para admirar y ya y no para habitar. Entonces tal vez la arquitectura, es decir, la construcción está relacionada con el habitar y las cosas que no se habitan Ajá. serían arte. Yo creo que esa puede ser la conclusión de la lectura un poco, que lo que hace que la arquitectura se separe del arte es como el alma de habitar el lugar, ¿no? Sí, Bueno. bueno. De todo.